Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. En el año 2019 hubo una película española de Netflix que dio mucho de qué hablar en las redes. Esa película es El Hoyo, dirigida por Galdegasteru Urrutia, película que generó un gran impacto cultural al punto de generar la creación de multitud de memes, gente que decía que le encantó, unos sacando interpretaciones de la cinta fuera de lugar, otras que hacían críticas snots o que la odiaban solo por estar de moda. Típico. Por meras casualidades, tuve la suerte de encontrarla y verla. La pregunta es, ¿qué me pareció? Sin lugar a dudas nos encontramos con una película muy interesante que ofrece una premisa envolvente. La historia se centra en un prisionero de una particular cárcel que consiste en una estructura vertical con un hoyo en medio, que tiene varias habitaciones, una debajo de la otra. Más de 100 habitaciones componen esta estructura. Por ese hoyo todos los días pasa una plataforma repleta de comida con destino a detenerse por todos los pisos. Los de arriba comen lo que pueden, los de abajo las sobras. Es en este contexto donde se desarrolla una historia de supervivencia pura, donde cada habitación debes compartirla con alguien más. 2 prisioneros por piso. Cada mes a los prisioneros se los cambia de piso por azar, por lo que un día puedes estar arriba y comer lo que puedas, y al otro estar en lo más hondo, donde la miseria es mayor hasta prácticamente nada. Es allí donde se desata lo peor del instinto humano, sacando a relucir su aspecto más salvaje y aterrador. Bajo esta premisa y bajo los ojos del protagonista, cuyo nombre es Goren, experimentamos una cinta repleta de tensión pura en el ambiente que se torna aún más estresante a medida que avanza el metraje. La película es una exposición cruda y retorcida del comportamiento humano y no teme mostrar a todo su esplendor todo este espectáculo de maldad. La fortaleza de la cinta recae en una gran exposición atmosférica de tensión constante acompañada de unos escenarios asfixiantes y bien construidos a nivel visual, con unos logrados aspectos técnicos. Las interpretaciones están bien conseguidas, lo cual es algo que poco he visto en películas españolas. No sé ustedes, pero las películas españolas en su mayoría tienen terribles actuaciones. En este caso, todas las actuaciones están muy bien, siendo especialmente destacable la de Sorio Eguileur como Trimagasi, personaje que se roba por completo el protagonismo de la película. Obvio. Todo esto gracias a su personalidad bonachona, pero a veces también aterradora. Es sin duda una película que te mantendrá pegado en la pantalla producto de la intriga y tensión de su atmósfera, y no te dejará indiferente. Incluso estarás pensando en ella mucho tiempo después de verla. Un buen retrato de la naturaleza salvaje del ser humano. Una cosa que me llamó la atención de esta película fue que ha sido vendida en las redes como una crítica al capitalismo. Es curioso porque esto mismo le pasó a otra película reciente, Joker, película de la que hablaré en otro momento. Pero volviendo al tema, por supuesto que esas interpretaciones son erróneas, producto de campañas de propaganda progresista. Sin embargo, he de decir que es posible que la intención del director era exponer una crítica a los sistemas de poder establecidos en el capitalismo, o la visión que tiene el director sobre ello. La crítica social es obvia. La gente de arriba come en abundancia y solo deja sobras para los de abajo, en su gran egoísmo de clase. Pero lo que no previó el director es que la propia filosofía de la película cae por otras direcciones. Para empezar, la película es una perfecta representación de la naturaleza humana, sacando su lado más salvaje en tiempos de extrema necesidad.
Esto es algo que puede verse desde el principio hasta el final, y la verdad es que esta representación del lado más salvaje del ser humano, el lado más irracional, el más egoísta, que no le importa el prójimo cuando vive momentos extremos, es una representación acertada y cruda además, bien expuesta en pantalla. Sin embargo, algo que me llamó la atención es como su doctrina, casi comunista, te lo dicen hasta en la cara. 56 y esos son los 55 y así. ¿Es usted comunista? Razonable. Lo justo sería racionar la comida. Los de arriba no escucharán a un comunista. Se desmonta sin querer en la propia película. La película critica el cómo las clases altas comen sin importarle que las clases bajas coman nada. Y si todos comieran tan solo lo suficiente, el mundo sería más feliz. Pero curiosamente, todo este argumento de resentimiento de clases se viene abajo por la propia intención de la creación de esta cárcel, que más bien es un experimento social. A mitad de la película, se revela que la plataforma con comida y servirla en la estructura vertical se le llama solidaridad espontánea. Tiene el objetivo de obligar a los prisioneros a compartir la comida de modo que se vean obligados a ser solidarios. ¿A qué quiero llegar con esto? Que curiosamente, aunque el director quisiese tal vez criticar al capitalismo, termina creando sin querer una crítica a los estados socialistas, que pretenden imponer sus doctrinas de filantropía por la fuerza, una característica muy propia de este tipo de regímenes. Y tomando en cuenta que se trata de una distopía parecida a 1984, es posible que la película se termine convirtiendo en una crítica a las imposiciones del Estado, y no al capitalismo. Bueno, no intencionalmente, eso es lo que hace que el planteamiento de la película sea tan curioso. La intención del hoyo, más que solidaridad espontánea, una solidaridad impuesta por la fuerza, por las autoridades, por el Estado benéfico, termina creando unas condiciones donde los seres humanos expuestos a ella se convierten en bestias que en lo último en que piensan es en solidaridad. Al menos que surjan un puñado de personas, como el protagonista, que deciden no formar parte de ese promedio de salvajes sin empatía. El protagonista de la cinta intenta luchar no solo contra la salvajada exterior que lo somete a este cruel experimento, sino contra su propia naturaleza salvaje, e intenta cambiar la situación. Esto hace que estemos viviendo al constante su lucha, en la que intenta no caer en el abismo de un comportamiento salvaje e intenta por todos los medios controlarse. Elemento que funciona muy bien narrativamente y hace que la película sea más atractiva. Así que, curiosamente, esas intenciones de crítica al capitalismo se derriban por el propio argumento de la película, donde un estado, similar al socialista, obliga a sus prisioneros a compartir el pan con otros. Unos gozan de muchos panes, otros de sobras y otros de nada. Al final, las autoridades que dirigen la cárcel viven como privilegiados sin exponerse a la salvajada del experimento social que imponen a sus prisioneros, igual que los regímenes marxistas, una doctrina que se vende solidaria y ha llenado de miseria a sus pueblos y logra convertirlos en salvajes. Mientras los líderes supremos que todo lo saben, viven como reyes. Aunque en términos generales, es posible que la película sea simplemente una crítica a las estructuras de poder. La filosofía de la película la entiendo, pero no la comparto. Aunque esto para nada daña la experiencia, solo la hace más interesante. Una de las cosas criticables de la película es el final, el cual se siente brusco y casi da la impresión de ser improvisado o inconcluso, e incluso simbólico. Sin embargo, esto no quita el hecho de que a pesar de que el final no es satisfactorio, te deja pensando en sus posibles significados, existan o no. Yo tengo dos teorías. El mensaje a transmitir va dirigido a dar esperanza, o a cambiar la mentalidad de los de arriba. Sea cual sea el caso, da para pensar. Un detalle interesante de la película es la banda sonora, que posee un estilo musical que la hace sonar como instrumentos de cocina. Es acertado y brillante. Es un trabajo musical bastante interesante.
En fin, más allá de sus defectos, es una película de la cual vale la pena su visionado, notablemente lograda a nivel visual, repleta de una atmósfera asfixiante que dejará al espectador perturbado. Tiene ciertas cosas en su estilo narrativo y visual que recuerdan un poco a la cinta francesa Martyrs, aunque con un ambiente más espectacular, si se le puede decir así, al escenario donde se centran los acontecimientos. Bien dirigida y ambientada, El Hoyo, pese a no ser una película perfecta, envolverá al espectador totalmente en el mundo que construye para su experiencia. Y su visionado no generará de ninguna manera ningún sentimiento de desperdicio.